Un encuentro en el ascensor de un edificio comercial cambiaría para siempre la vida de dos personas que jamás deberían haberse cruzado. A veces el destino nos pone frente a frente con aquellos que más necesitamos, incluso cuando no logramos ver más allá de nuestros propios prejuicios. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Y dinos en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. La mañana soleada en Cartagena de Indias comenzó como cualquier otra para Diego Montenegro. A sus 45 años, había construido un imperio en el sector de la construcción civil que se extendía por todo el departamento de Bolívar. Su constructora Montenegro y Asociados erigía los edificios más codiciados de la región, y él sabía exactamente el valor de cada ladrillo que ponía en el mercado. Conduciendo su Mercedes importado por las bulliciosas calles del centro de Cartagena, Diego sentía la familiar satisfacción de quien dominaba completamente su mundo. El edificio comercial donde se encontraba su oficina principal era uno de los más modernos de la ciudad, y Diego tenía orgullo de decir que había sido construido por su propia empresa 3 años antes. Cada detalle, desde el mármol italiano en el vestíbulo hasta el sistema de aire acondicionado de última generación, había sido supervisado personalmente por él. Era su tarjeta de presentación en formato de concreto y acero. Esa mañana de marzo, cuando el sol aún no calentaba demasiado y la brisa del mar traía un agradable alivio, Diego entró en el ascensor del 10º piso con la mente ya enfocada en la importante reunión que tendría con inversores japoneses. Su empresa estaba a punto de cerrar el contrato más grande de su historia, un complejo residencial que cambiaría el horizonte de toda la región. Estaba revisando los últimos detalles en su celular cuando escuchó pasos apresurados y una voz femenina llamando. «¡Espera, por favor!». Diego levantó la vista y vio a una joven corriendo por el pasillo, llevando una carpeta de documentos y tratando de alcanzar el ascensor antes de que las puertas se cerraran. Llevaba un uniforme sencillo de empresa de limpieza, zapatillas blancas gastadas por el uso constante y tenía el cabello recogido en una práctica cola de caballo. Diego estimó que tendría unos 20 y pocos años, y automáticamente su cerebro la catalogó como personal de servicio. Por un instante, tuvo el impulso de dejar que las puertas se cerraran. Después de todo, él estaba retrasado y personas como aquella joven siempre tenían otros ascensores de servicio para usar. Pero algo en su expresión determinada lo hizo dudar y terminó presionando el botón para mantener las puertas abiertas. «Gracias», dijo ella entrando en el ascensor un poco jadeante. «El ascensor de servicio está averiado hoy y necesito llegar a la oficina del 3er piso». Diego solo asintió con la cabeza, volviendo su atención al celular. La cercanía de ella en el espacio cerrado del ascensor lo incomodaba de una forma que no podía explicar. No era exactamente repulsión, sino una especie de malestar social que sentía siempre que su mundo se mezclaba con personas de otras esferas. Larissa Silva miró discretamente al hombre a su lado. Incluso sin conocerlo personalmente, sabía exactamente quién era. Todo empleado del edificio conocía a Diego Montenegro, el dueño de la constructora que ocupaba 3 pisos enteros del edificio. Tenía fama de ser un jefe exigente pero justo, aunque nadie se atrevía a dirigirse a él directamente sin ser invitado. Ella llevaba trabajando como empleada doméstica para una familia en el 3er piso solo 2 semanas, pero el empleo era crucial para ayudar a su madre enferma con el tratamiento de diabetes. Los medicamentos costaban casi todo su salario, pero Larissa nunca se quejaba. Trabajar era una cuestión de dignidad para ella y hacía cualquier servicio honesto con orgullo. El ascensor estaba subiendo normalmente cuando, de repente, hubo una sacudida y todo se detuvo entre el 3er y el 4.º piso. Las luces parpadearon una vez y luego volvieron a la normalidad, pero el ascensor permaneció inmóvil. «¿Qué fue eso?», preguntó Larissa, mirando nerviosa el panel de botones. Diego presionó el botón de emergencia y esperó. Nada sucedió. Intentó el 3er piso, luego el 4.º.
El ascensor no respondía a ningún comando. «Debe ser algún problema eléctrico», murmuró él más irritado que preocupado. «Estas cosas pasan». Larisa miró su reloj. Si llegaba tarde al trabajo, podría perder el empleo que tanto necesitaba. La familia para la que trabajaba era conocida por ser rigurosa con los horarios. «¿Cuánto tiempo suele tardar en repararse?», preguntó ella. «Depende», respondió Diego secamente, aún intentando hacer funcionar el ascensor. Fue en ese momento que el destino decidió forzar una proximidad que cambiaría sus vidas para siempre. Diego estaba presionando los botones con más fuerza cuando el ascensor dio otra sacudida, haciendo que Larisa perdiera el equilibrio. Estiró el brazo instintivamente para apoyarse y terminó tocando el brazo de él por unos segundos. La reacción de Diego fue inmediata y devastadora. Como si hubiera sido quemado por algo repugnante, se apartó bruscamente y sacó un pañuelo de lino del bolsillo interior de su chaqueta. Con movimientos que no dejaban duda sobre su asco, limpió cuidadosamente el lugar donde ella había tocado, como si intentara borrar no solo el contacto físico, sino la propia existencia de ella. «Personas como usted deberían aprender a mantener la distancia», murmuró él con desprecio, evaluándola de arriba abajo de una forma que hizo que Larisa se sintiera más pequeña de lo que nunca se había sentido en su vida. El uniforme sencillo, las zapatillas gastadas, la carpeta de documentos raída, todo fue catalogado y juzgado en aquella mirada. Para Diego, ella representaba todo lo que él había luchado por dejar atrás: la pobreza, la falta de sofisticación, la necesidad de trabajar con sus propias manos. Larisa sintió la sangre subir a su rostro, una mezcla de vergüenza e indignación que la dejó sin palabras por un momento. Nunca en su vida había sido tratada con tanto desprecio, y la crueldad gratuita de aquel gesto la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Solo estaba intentando no caerme», dijo ella. Su voz temblaba ligeramente. «No fue a propósito». «Claro que no fue», respondió Diego con sarcasmo. «Ustedes nunca hacen nada a propósito, ¿verdad? Siempre son solo víctimas de las circunstancias». La arrogancia en su voz era tan densa que casi podía tocarse. Larisa miró al hombre frente a ella y vio algo que la entristeció profundamente. Alguien que se había encerrado tanto en su propia superioridad que había olvidado por completo cómo ser humano. «Usted no me conoce para hablar así», dijo ella con una dignidad sorprendente. «No sabe nada sobre mí o sobre mi vida». «Sé lo suficiente», replicó Diego fríamente. «Veo a decenas como usted todos los días. Trabajan en los edificios que construyo, limpian las oficinas que diseño, sirven en los restaurantes que frecuento. Todas iguales». «¿Todas iguales?», repitió Larisa, su voz ganando firmeza. «¿Usted cree que porque uso este uniforme, porque necesito trabajar para mantener a mi familia, soy menos persona que usted?» Diego la miró con sorpresa. No esperaba que ella respondiera, mucho menos con tanta elocuencia. En su mundo, personas como ella bajaban la cabeza y aceptaban su lugar en la jerarquía social. La postura desafiante de Larisa lo tomó desprevenido. «No estoy diciendo que usted sea menos persona», dijo él, intentando sonar razonable. «Estoy diciendo que nuestros mundos son diferentes. Es mejor para todos cuando cada uno se queda en su lugar». «¿Y cuál sería mi lugar?», preguntó Larisa, cruzando los brazos. «Bien lejos del mío», respondió Diego sin dudar. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Larisa miró a aquel hombre que claramente tenía todo en la vida: dinero suficiente para no preocuparse por las cuentas al final del mes, ropa cara, un coche que costaba más de lo que su familia ganaría en 10 años, y se preguntó cómo alguien podía tener tanto materialmente y ser tan pobre espiritualmente. «Debe ser muy solitario», dijo ella finalmente, su voz ahora más suave, casi compasiva. «¿Qué?», preguntó Diego, confundido por el cambio de tono. «Vivir así», explicó Larisa, separando a las personas en categorías, decidiendo quién merece su respeto y quién no. Debe ser muy solitario no conseguir ver el valor en las personas más allá de su ropa o sus empleos. Diego estaba a punto de responder con algún comentario ácido cuando el ascensor volvió a funcionar con una sacudida. Las puertas se abrieron en el tercer piso y Larisa salió sin mirar atrás.
Que tenga un buen día, señor Montenegro, dijo ella antes de que las puertas se cerraran nuevamente. Diego se quedó solo en el ascensor, subiendo hasta su oficina, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, alguien lo había mirado directamente y no había visto al empresario exitoso, la ropa cara o el estatus social. Ella había visto algo que lo incomodaba profundamente, un hombre vacío por dentro. Al llegar a su oficina en el 10º piso, Diego intentó concentrarse en la reunión con los inversores japoneses, pero la imagen de Larisa seguía apareciendo en su mente. No podía dejar de pensar en la forma en que ella lo había mirado, no con rabia o resentimiento, sino con algo mucho peor, lástima. Durante toda la presentación del proyecto residencial, mientras mostraba planos arquitectónicos y hablaba sobre ganancias y retorno de inversión, Diego se encontró pensando en sus palabras. Debe ser muy solitario vivir así. ¿Por qué aquella frase lo incomodaba tanto? La reunión fue un éxito, como siempre lo eran. Los japoneses quedaron impresionados con sus proyectos y aseguraron que la inversión sería aprobada. Diego debería estar celebrando, pero sentía un vacío extraño que no podía llenar con las felicitaciones de sus colegas. Cuando finalmente salió de la oficina al final de la tarde, Diego tomó una decisión impulsiva. En lugar de usar el ascensor social, bajó por las escaleras de servicio. No sabía exactamente por qué, pero quería ver si encontraba a Larisa nuevamente. Tal vez para probarse a sí mismo que tenía razón sobre ella. Tal vez para entender por qué no podía quitarse aquellos ojos compasivos de la cabeza. Pero cuando llegó al 3er piso, supo que ella ya se había ido. Una de las otras empleadas de limpieza le dijo que Larisa siempre salía temprano para tomar 2 autobuses hasta llegar a casa, donde cuidaba a su madre enferma. Diego volvió a su Mercedes en el estacionamiento privado, pero en lugar de sentirse superior como de costumbre, se sentía extrañamente pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado hacerlo cuestionar quién era realmente por debajo de todas las capas de éxito y arrogancia. Conduciendo por las calles de Cartagena hacia su mansión en Boca Grande, Diego Montenegro no tenía idea de que aquel encuentro de pocos minutos en el ascensor había plantado una semilla que crecería de forma a transformar completamente su vida. Y que muy pronto el destino volvería a poner a Larisa Silva en su camino de una forma que él jamás podría imaginar. El sol se ponía sobre la bahía de Cartagena cuando Diego llegó a casa, pero por primera vez en años, toda la belleza y lujo que lo rodeaban no fueron suficientes para silenciar una pregunta incómoda que resonaba en su mente. ¿Quién era él realmente cuando se quitaba la máscara de la superioridad? 3 días después del encuentro en el ascensor, Diego Montenegro caminaba apresurado por las bulliciosas calles del centro de Cartagena, discutiendo ásperamente por teléfono sobre la adquisición de un nuevo terreno en la zona sur. El negocio valía millones, y él estaba determinado a cerrarlo antes de que la competencia percibiera la oportunidad. «No acepto menos de 15 millones por la zona», gritaba él por teléfono, gesticulando violentamente mientras cruzaba la calle. «Si no pueden pagar el precio justo, que busquen otro vendedor». Su atención estaba completamente enfocada en la conversación cuando llegó a la acera frente al edificio donde se encontraba su oficina. El escalón irregular que había sido dañado en la obra de reforma de la semana anterior no fue percibido por él, que pisó en falso y perdió completamente el equilibrio. La caída fue violenta e inesperada. Diego golpeó la cabeza contra el bordillo de concreto con un ruido seco que hizo que varias personas en la calle se volvieran alarmadas. El teléfono voló lejos, destrozándose en el asfalto, y él quedó inmóvil en el suelo, una pequeña poza de sangre comenzando a formarse bajo su cabeza. Las personas pasaban apresuradas por la concurrida avenida, algunas deteniéndose para mirar curiosamente, otras desviándose y continuando sus caminos. Era el típico comportamiento urbano. Nadie quería involucrarse con problemas de desconocidos, especialmente cuando podría significar un retraso en sus propios compromisos. Larisa estaba saliendo del edificio después de terminar su turno de trabajo cuando vio el movimiento en la calle.
Inicialmente pensó que era solo un accidente de tráfico común, pero cuando se acercó para ver mejor, reconoció inmediatamente al hombre caído en el suelo. Era Diego Montenegro, el mismo hombre que la había tratado con tanto desprecio en el ascensor 3 días antes. Estaba inconsciente, con sangre goteando de un corte en la cabeza, y nadie alrededor parecía dispuesto a ayudar efectivamente. Por un momento, Larisa dudó. Sería fácil simplemente seguir caminando, fingir que no lo había visto. Después de todo, él había dejado bien claro que personas como ella deberían mantenerse lejos de personas como él. Sería una especie de justicia poética dejarlo allí hasta que alguien de su categoría social apareciera para socorrerlo. Pero Larisa no podía ser cruel, ni siquiera con quien había sido cruel con ella. Su madre siempre le había enseñado que hacer el bien no dependía de quién recibía la ayuda, sino de quién eras por dentro, y ella sabía exactamente quién era. Sin dudar más, Larisa se arrodilló en el suelo sucio de la calle al lado de Diego. Verificó rápidamente si aún respiraba y sintió alivio al percibir que sí. El pulso estaba débil pero presente y la respiración, aunque superficial, era constante. ¿Alguien llamó a una ambulancia?, gritó ella a las personas alrededor. «Ya llamaron», respondió un hombre que observaba la escena de lejos, «pero dijeron que tardará unos 15 minutos por el tráfico». 15 minutos era demasiado tiempo. Larisa podía ver que la respiración de Diego se estaba volviendo más irregular, y ella sabía que en casos de traumatismo cráneoencefálico, cada segundo contaba. Había hecho un curso básico de primeros auxilios en la iglesia de su barrio y recordaba las instrucciones sobre reanimación cardiopulmonar. Verificó nuevamente el pulso de Diego y percibió que se estaba volviendo aún más débil. Sin pensar 2 veces en las implicaciones de lo que estaba haciendo, Larisa inclinó la cabeza de él hacia atrás, abrió su boca y comenzó a hacer respiración boca a boca. Sus labios tocaron los de él repetidas veces, mientras ella soplaba aire dentro de sus pulmones, intentando mantener la oxigenación hasta que los paramédicos llegaran. Entre una respiración y otra, hacía compresiones en el pecho de él, siguiendo exactamente el ritmo que había aprendido en el curso. «Vamos», murmuraba ella entre las respiraciones artificiales. «No te rindas ahora. Tu familia debe estar esperándote en casa». Algunas personas alrededor comenzaron a murmurar comentarios, algunos admirando su coraje, otros cuestionando si ella sabía realmente lo que estaba haciendo. Pero Larisa bloqueó todos los ruidos externos y se concentró solo en mantener a Diego con vida. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 8 minutos, la ambulancia finalmente llegó. Los paramédicos asumieron los cuidados, elogiaron a Larisa por el procedimiento correcto que había hecho y confirmaron que probablemente ella le había salvado la vida. «¿Usted conoce a este hombre?», preguntó uno de los paramédicos mientras preparaba a Diego para el transporte. «Solo de vista», respondió Larisa. «Trabajo en el mismo edificio que él». «Bueno, puede estar segura de que fue su acción rápida lo que lo mantuvo vivo», dijo el paramédico. «¿Quiere acompañarlo hasta el hospital? A veces es bueno tener a alguien conocido cerca». Larisa miró a Diego siendo colocado en la camilla, aún inconsciente, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Sí, voy». Durante el trayecto hasta el Hospital Santa Cruz, ella sostuvo la mano fría de Diego mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales. Por algún motivo que no podía explicar, se sentía responsable por él, como si el destino la hubiera puesto en aquel lugar, en aquel momento exacto, por alguna razón mayor. En el hospital, Larisa se quedó en la sala de espera mientras Diego era llevado para exámenes. Los médicos necesitaban verificar si había fracturas en el cráneo o hemorragia interna. Ella llamó a su trabajo explicando que llegaría tarde al día siguiente debido a una emergencia, y luego se quedó allí, esperando noticias de un hombre que ni siquiera le gustaba. Fueron 4 horas de ansiedad hasta que el doctor Roberto Salinas salió de la sala de cirugía con noticias. Diego había sufrido una conmoción cerebral grave y había necesitado algunos puntos en la cabeza, pero no había daños permanentes. Estaba estable y consciente, aunque aún confundido debido al traumatismo.
Está preguntando por usted, dijo el médico mirando a Larisa con curiosidad. Dijo que tiene algo importante que decirle. Larisa fue llevada hasta la habitación privada donde Diego estaba internado. Él estaba pálido, con la cabeza vendada, pero sus ojos estaban alertas cuando ella entró. «Usted», dijo él con la voz ronca, «fue usted quien me salvó». «Cualquier persona habría hecho lo mismo», respondió Larisa, acercándose a la cama. «No», dijo Diego intentando sentarse en la cama. «La mayoría de las personas simplemente habría pasado de largo, especialmente después de la forma en que la traté en el ascensor». Larisa permaneció en silencio, esperando que él continuara. «El médico me contó lo que usted hizo», continuó Diego, su voz cargada de emoción. «Respiración boca a boca, masaje cardíaco, literalmente me trajo de vuelta a la vida». «Es lo que cualquier persona decente haría», insistió Larisa. «Pero yo no fui decente con usted», admitió Diego evitando su mirada. «Fui cruel y prejuicioso. Usted tenía todos los motivos del mundo para simplemente seguir su camino y dejarme allí». Larisa se sentó en la silla al lado de la cama. «Mi madre siempre me enseñó que hacer el bien no depende de quién lo recibe, sino de quiénes somos por dentro». «Su madre es una mujer sabia», dijo Diego. «Más sabia que yo, ciertamente». Se quedaron en silencio por unos momentos, hasta que Diego rompió la incomodidad. «Necesito pedirle disculpas», dijo él, «por lo que sucedió en el ascensor. No hay justificación para la forma en que la traté». «Está disculpado», dijo Larisa simplemente. «¿Así?», preguntó Diego sorprendido. «¿No me va a hacer sufrir un poco primero? ¿Hacerme rogar por su perdón?». Larisa sonrió por primera vez desde que lo conocía. «Guardar rencor solo lastima a quien lo guarda. Prefiero perdonar y seguir adelante». Diego la miró con una expresión que ella no supo interpretar. «¿Quién es usted, Larisa Silva? ¿De dónde viene tanta bondad?». «De ningún lugar especial», respondió ella. «Solo de una familia que me enseñó que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra situación en la vida». «¿Su familia?», dijo Diego, recordando la conversación en el ascensor. «Usted mencionó que su madre está enferma». «Diabetes con complicaciones cardíacas», confirmó Larisa, «pero ella estará bien, es una mujer fuerte». Diego sintió una punzada de culpa al recordar cómo había juzgado a Larisa basándose solo en su apariencia y ocupación, sin saber nada sobre su vida real, sus desafíos o su familia. «Larisa», dijo él dudando, «me gustaría... Quiero decir, si usted me lo permite, me gustaría ayudar con el tratamiento de su madre». «No es necesario», respondió ella inmediatamente. «No salvé su vida esperando algo a cambio». «Lo sé», dijo Diego. «Es exactamente por eso que quiero ayudar, porque usted no está pidiendo nada». Antes de que Larisa pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y una mujer elegante de aproximadamente 40 años entró apresuradamente. Era Valeria Montenegro, la esposa de Diego, quien había sido avisada sobre el accidente por la oficina de él. Valeria era todo lo que Larisa no era: alta, rubia, vestida con ropa cara, usando joyas que probablemente costaban más que el salario anual de una familia entera. Examinó a Diego rápidamente y luego se volvió hacia Larisa con una expresión de desconfianza. «¿Quién es esta persona?», preguntó Valeria fríamente. «Ella es Larisa Silva», dijo Diego. «Ella me salvó la vida». Valeria miró a Larisa de arriba abajo, notando el uniforme sencillo, las zapatillas gastadas, la postura humilde. «Entiendo. Bueno, gracias por su asistencia. Estoy segura de que mi marido estará feliz de darle una recompensa adecuada por sus servicios». La forma en que Valeria pronunció «servicios» hizo que Larisa se sintiera como si hubiera sido rebajada a una simple prestadora de cuidados, como si salvar una vida fuera solo un trabajo más a remunerar. «No quiero ninguna recompensa», dijo Larisa levantándose de la silla. «Solo quería asegurarme de que el señor Montenegro estaba bien. Ahora que su esposa ha llegado, los dejaré solos». «Espere», dijo Diego, intentando levantarse de la cama. «Diego, necesitas descansar», interrumpió Valeria, poniendo la mano en el brazo de él de forma posesiva.
Estoy segura de que la señorita Silva tiene sus propias responsabilidades que atender. Larisa captó perfectamente el mensaje implícito. No era bienvenida allí. Asintió a Diego y se dirigió a la puerta. Larisa, la llamó él cuando ella estaba saliendo. Muchas gracias. Por todo. Ella solo sonrió y salió, dejando a Diego solo con su esposa. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de él durante aquellas pocas horas. Por primera vez en la vida, alguien le había demostrado bondad genuina, sin esperar nada a cambio. E irónicamente, esa persona era justamente alguien de quien él había intentado mantener distancia. Valeria se sentó en la silla que Larisa había ocupado, pero el ambiente en la habitación era completamente diferente. Donde antes había calor humano y cuidado genuino, ahora solo había la frialdad educada de una obligación matrimonial. ¿Qué tipo de persona era esa?, preguntó Valeria arreglando las flores caras que había traído. Una persona especial, respondió Diego, mirando por la ventana del hospital. ¿Especial cómo?, insistió Valeria, no gustándole el tono en la voz de su marido. Del tipo que ya no vemos por ahí, dijo Diego. Del tipo que hace el bien sin esperar nada a cambio. Valeria frunció el ceño, no gustándole nada la dirección que estaba tomando la conversación. Había algo en la mirada de Diego que ella nunca había visto antes, una especie de admiración que le hizo sentir una punzada de celos irracionales. Pero lo que Valeria no sabía era que, en ese mismo momento, ella ya estaba planeando cómo usar el accidente de su marido para sus propios fines. Mientras Diego se recuperaba en el hospital, ella ya había comenzado a transferir discretamente algunos bienes a cuentas a su propio nombre, aprovechándose del hecho de que él estaba temporalmente incapacitado para firmar documentos importantes. La semilla de la traición ya había sido plantada mucho antes del accidente, pero ahora Valeria vio la oportunidad perfecta para acelerar sus planes. Y nada, ni siquiera la gratitud del marido por una empleada doméstica heroica, iba a entorpecer sus objetivos. Diego permaneció internado durante 3 días, y durante todo ese tiempo no pudo dejar de pensar en Larisa Silva. Por primera vez en su vida adulta, había encontrado a alguien que miró más allá de su riqueza y estatus social, y vio solo a un ser humano que necesitaba ayuda. Y ese descubrimiento lo cambiaría todo. Diego recibió el alta del hospital un jueves soleado, aún sintiendo dolores de cabeza ocasionales, pero ansioso por volver a su rutina normal. Lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de desmoronarse de una forma que jamás podría haber imaginado. Al llegar a casa en la mansión de Boca Grande, Diego notó inmediatamente que algo estaba diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, faltaban algunos objetos de decoración que siempre habían estado allí, y Valeria parecía extrañamente nerviosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, evitando mirarlo directamente. «Mejor», respondió Diego, observándola con atención. «¿Dónde está la empleada? ¿Y por qué la sala está tan... vacía?» «Mandé algunos muebles a restauración», dijo Valeria rápidamente, «y le di el día libre a la empleada. Pensé que te gustaría quedarte en casa solo conmigo hoy». Diego encontró la explicación extraña, pero aún se estaba recuperando del accidente y no quiso crear confusión. Subió a la habitación para descansar y fue cuando encontró varios cajones de su oficina privada abiertos, con documentos esparcidos de forma desorganizada. «¡Valeria!», gritó él desde la escalera. «¿Por qué tocaron mis documentos?» «Estaba buscando los papeles del seguro de vida para el hospital», respondió ella, subiendo las escaleras apresuradamente. «Estabas inconsciente y yo necesitaba algunas informaciones». Algo en su explicación no tenía sentido. Diego conocía a su esposa desde hacía 8 años y sabía que ella nunca se había interesado por los aspectos prácticos de sus finanzas. Siempre había dejado todo a cargo de él o del contador de la empresa. Aquel fin de semana, Diego intentó relajarse y recuperarse completamente del accidente. Pero había una sensación incómoda en el aire, como si algo importante estuviera por suceder. Valeria estaba extrañamente atenta, preparando sus comidas favoritas y siendo más cariñosa de lo normal. Fue el lunes por la mañana cuando el mundo de Diego se desmoronó por completo. Al llegar a la oficina, encontró al doctor,
Carlos Montenegro, su hermano y abogado de la empresa, esperándolo con una expresión grave que no presagiaba nada bueno. «Diego, necesitamos hablar», dijo Carlos, cerrando la puerta de la oficina. «Es sobre Valeria». «¿Qué pasa con Valeria?», preguntó Diego, sentándose en su sillón ejecutivo. Carlos puso una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «Ella desapareció, Diego, y se llevó mucho más de lo que imaginas». Diego abrió la carpeta y encontró fotocopias de transferencias bancarias, documentos de propiedad alterados, poderes notariales que él no recordaba haber firmado y una carta de despedida escrita de su puño y letra por Valeria. «Mi querido Diego», leía la carta, «cuando leas esto yo ya estaré lejos, comenzando una nueva vida con alguien que realmente me valora. Durante todos estos años me trataste como un accesorio bonito de tu vida exitosa, nunca como una verdadera compañera. Encontré a alguien que me ama de verdad y ahora tengo la oportunidad de ser feliz. No intentes buscarme. Valeria». Diego leía y releía la carta sin lograr procesar completamente lo que estaba sucediendo. «¿Pero cómo?», murmuró. «Ella fue muy astuta», explicó Carlos con tristeza. «En los últimos 6 meses fue transfiriendo dinero gradualmente a cuentas offshore. Y aquellos documentos que firmaste durante tu recuperación en el hospital eran poderes notariales que le daban la autoridad legal para liquidar inversiones y vender propiedades». «Pero yo no firmé ningún poder notarial en el hospital», protestó Diego. «Sí firmaste», dijo Carlos, mostrándole fotocopias de los documentos. «Ella dijo que eran papeles del plan de salud y tú firmaste sin leer bien, aún confundido por los medicamentos». Diego examinó los papeles y reconoció su propia firma. Valeria había aprovechado el momento en que él estaba más vulnerable para conseguir acceso legal a todos sus bienes. «¿Cuánto se llevó?», preguntó Diego con la voz ronca. «70% de todo tu patrimonio neto», respondió Carlos. «La mansión de Boca Grande fue vendida ayer. Los coches fueron retirados del garaje esta mañana. Y la empresa...» «Diego, ella consiguió una orden judicial alegando que no estás en condiciones mentales de administrar los negocios debido al accidente». Diego se levantó bruscamente de la silla, sintiendo el mundo girar a su alrededor. «Eso es imposible. ¿Cómo consiguió una orden de esas?». «Ella contrató uno de los mejores bufetes de abogados de Cartagena», explicó Carlos. «Presentaron informes médicos falsificados, alegando que el traumatismo cráneoencefálico afectó tus capacidades cognitivas. Es una batalla legal que puede durar meses». «¿Y durante esos meses?». «Durante esos meses no puedes acceder a las cuentas de la empresa, no puedes tomar decisiones ejecutivas y no tienes cómo mantenerte», dijo Carlos con dolor en la voz. «Lo siento mucho, hermano. Ella lo planeó con perfección». Diego se dejó caer en el sillón, intentando absorber la magnitud de lo que había sucedido. En cuestión de una semana, había perdido a su esposa, su casa, sus coches, su empresa y casi todo su dinero. El hombre que creía tener control total sobre su vida descubrió que había sido manipulado durante meses por alguien en quien confiaba ciegamente. «¿Dónde voy a vivir?», preguntó él, casi susurrando. «Tengo un apartamento pequeño que puedo prestarte temporalmente», ofreció Carlos. «Pero Diego, necesito ser honesto contigo. Con esa orden judicial no tendrás acceso al dinero por un buen tiempo. Vas a necesitar conseguir un empleo, una forma de mantenerte». La ironía de la situación golpeó a Diego como una bofetada. El hombre que siempre había mirado con desprecio a quien necesitaba trabajar con sus propias manos para sobrevivir, ahora se encontraba exactamente en esa posición. En los días que siguieron, Diego experimentó por primera vez en su vida adulta lo que significaba no tener dinero. El apartamento que Carlos le había prestado era pequeño y modesto, con muebles sencillos y una nevera casi vacía. Sus trajes italianos parecían ridículamente fuera de lugar en aquel ambiente. La primera vez que Diego pisó una agencia de empleo fue una experiencia humillante. A sus 45 años, con formación en Administración de Empresas y MBA en Finanzas, descubrió que sus cualificaciones no servían para nada
cuando no tenía referencias recientes que pudieran ser verificadas. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del mercado laboral?, preguntó la empleada de la agencia. Bueno, técnicamente nunca estuve fuera, respondió Diego. Siempre fui dueño de mi propia empresa. Entiendo. Pero ahora, ¿usted está buscando empleo como empleado? Temporalmente, confirmó Diego, odiando tener que admitir aquello. La empleada miró su currículum y negó con la cabeza. Será difícil, señor Montenegro. Empresarios que se vuelven empleados siempre despiertan desconfianza en los empleadores. Tienen miedo de que abandonen el empleo cuando mejoren de situación. Diego salió de la agencia con una lista de vacantes potenciales, pero ninguna de ellas parecía mínimamente adecuada para alguien con su historial. Vendedor de tienda, asistente administrativo, operador de telemarketing. Era como si toda su experiencia anterior no valiera nada en el mundo real. Fue durante esa fase de desesperación que encontró a Benito Olivera. Diego estaba saliendo de su quinta entrevista de empleo fallida de la semana cuando vio a un hombre de aproximadamente 50 años cargando sacos de cemento para un depósito de materiales de construcción. Había algo en la postura digna del hombre, en la forma cuidadosa como trataba cada saco como si fuera importante, que llamó la atención de Diego. Durante la pausa para el almuerzo, Diego vio al hombre sentado en una pequeña sombra, comiendo un sándwich sencillo y bebiendo agua de una botella térmica antigua. Había una expresión de contento en su rostro que Diego no podía entender. «Con permiso», dijo Diego acercándose. «¿Puedo sentarme aquí?» Benito levantó la vista y vio a un hombre bien vestido, claramente fuera de lugar en aquel ambiente. «Claro, amigo. A gusto. ¿Usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó Diego. 15 años, respondió Benito con orgullo. Comencé como ayudante general y hoy soy supervisor del depósito. No es gran cosa, pero es honesto. ¿Le gusta lo que hace?, Benito sonrió. Sí, me gusta. Es un trabajo pesado, pero al final del día sé que hice mi parte. Construyo casas para las personas, ayudo a familias a tener sus hogares. ¿Hay algo mejor que eso? Diego se quedó en silencio, procesando aquella perspectiva que jamás había considerado. ¿Usted es feliz? Muy feliz, respondió Benito sin dudar. Tengo una esposa maravillosa que me espera en casa, 3 hijos que me respetan, comida en la mesa todos los días y trabajo honesto. ¿Qué más puede querer un hombre? ¿Dinero?, sugirió Diego. ¿Comodidad? ¿Lujo? Benito rió suavemente. Mira, amigo, ya trabajé para hombres muy ricos. Vi a muchos de ellos siendo infelices incluso con todo el dinero del mundo. Aprendí que la felicidad no viene de lo que tienes en el banco, sino de cómo te sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche. ¿Y cómo se siente usted? En paz, respondió Benito simplemente. Trabajo duro, trato a todos con respeto, cuido de mi familia. Cuando me acuesto a dormir, duermo tranquilo. Diego se quedó pensativo. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido realmente tranquilo? Incluso antes de la traición de Valeria, siempre había ansiedades sobre negocios, competidores, ganancias. Nunca había experimentado la paz que Benito describía. ¿Usted está buscando empleo?, preguntó Benito, notando el aire abatido de Diego. Sí, estoy, admitió Diego. Aquí se necesita gente, ofreció Benito. El trabajo es pesado, pero paga honestamente. Si usted quiere, puedo hablar con el jefe. Diego miró el depósito, a los hombres cargando materiales de construcción, al ambiente que representaba todo lo que siempre había despreciado. Y por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza. Sí, dijo él, me gustaría mucho trabajar aquí. Benito sonrió y extendió la mano. Bienvenido al mundo real, amigo. ¿Cómo se llama usted? Diego, respondió él, estrechando la mano callosa de Benito. Diego Montenegro. Mucho gusto, Diego. Yo soy Benito Olivera, y algo me dice que vas a aprender mucho por aquí. Diego no tenía idea de cuán profundamente verdaderas eran las palabras de Benito. Su verdadera educación sobre la vida apenas estaba comenzando.
El primer día de Diego en el depósito de materiales de construcción fue una lección brutal de humildad. Se despertó a las 5 de la mañana, se vistió con la ropa más sencilla que tenía en el armario y tomó 2 autobuses para llegar al trabajo, algo que jamás había hecho en su vida. Benito lo recibió con una sonrisa cálida y le mostró el trabajo: cargar sacos de cemento, organizar pilas de ladrillos, descargar camiones de arena y grava. Todo bajo el sol abrasador de Cartagena, con solo 15 minutos de pausa cada 2 horas. La primera semana siempre es la más difícil, dijo Benito, viendo a Diego mirar desanimado las montañas de material que necesitaban ser organizadas. Pero después, el cuerpo se acostumbra. Diego tomó el primer saco de cemento y sintió el peso real del trabajo manual. 50 kilos en la espalda, subiendo una rampa empinada para organizar en el depósito. Antes incluso de la primera hora de trabajo, sus manos estaban adoloridas y su espalda se quejaba. «Ve con calma al principio», aconsejó Benito. «Mejor hacerlo despacio y bien hecho que rápido y mal». Al final del primer día, Diego apenas podía mantenerse en pie. Todo su cuerpo le dolía, sus manos estaban llenas de ampollas y había descubierto músculos que no sabía que existían. Llegó al apartamento prestado demasiado exhausto, incluso para ducharse correctamente. Pero algo extraño sucedió en la segunda semana. A pesar del dolor físico, Diego comenzó a sentir una satisfacción extraña al final de cada día. Había algo tangible en su trabajo, algo real. Podía ver pilas organizadas, depósitos limpios, materiales listos para construir casas donde las familias vivirían. «¿Ves aquel camión allí?», dijo Benito una tarde, señalando un tráiler cargado con los materiales que habían organizado. «Va a construir una escuela en una comunidad desfavorecida. 50 niños van a estudiar en un edificio hecho con ladrillos que nosotros organizamos». Diego nunca había pensado en el trabajo de esa forma. Para él, los materiales de construcción siempre habían sido solo números en una hoja de cálculo, márgenes de ganancia, costos operativos. Nunca había considerado que cada ladrillo formaba parte del sueño de alguien. Durante los almuerzos, Diego comenzó a conocer mejor a Benito y a otros empleados del depósito. Descubrió historias de hombres que mantenían familias enteras con salarios modestos, que criaban a sus hijos para que fueran médicos y abogados, que encontraban felicidad en cosas simples que él siempre había considerado insignificantes. «¿Sabes cuál es mi mayor orgullo?», contó Benito una tarde. «Mi hijo mayor se graduó de ingeniería el año pasado. Estudió por la noche, trabajó de día, tardó 7 años en terminar la carrera. Cuando recibió el diploma lloré como un niño. «¿Él no quiere que usted deje de trabajar ahora?», preguntó Diego. «Él me lo ofreció», dijo Benito. «Pero me gusta lo que hago. Me gusta la sensación de construir cosas, de ser útil. Cuando deje de trabajar, quiero que sea porque lo elegí, no porque lo necesito». Diego estaba comenzando a entender que había una dignidad en el trabajo que no tenía nada que ver con el estatus social o el salario. Había hombres allí que se levantaban todos los días con propósito, que tenían orgullo de lo que hacían, que eran respetados por sus familias y comunidades. Conforme pasaban las semanas, Diego fue adaptándose no solo al trabajo físico, sino a un estilo de vida completamente diferente. Aprendió a hacer compras calculando cada peso, a cocinar comidas simples, a valorar pequeños placeres que antes ni notaba. El primer salario que recibió fue una experiencia reveladora. Era menos dinero de lo que él solía gastar en una sola comida en restaurantes caros, pero había sido ganado con el sudor de su propia frente. Cuando sostuvo aquellos billetes en la mano, sintió una satisfacción que jamás había experimentado con todos los millones que había poseído. «¿Cómo se siente?», preguntó Benito viendo la expresión emocionada de Diego. «Extraño», admitió Diego. «Es poco dinero, pero parece más real. Porque sabes exactamente lo que hiciste para ganarlo», explicó Benito. «Cada peso ahí representa horas de trabajo honesto. No hay precio que pague esa sensación». Fue a principios de junio cuando Diego escuchó por primera vez sobre las fiestas populares del barrio donde Benito vivía. Todos los empleados del depósito estaban animados,
planeando participar en la fiesta que se celebraría en la plaza central de la comunidad. «Será una gran fiesta», dijo Benito. «Toda la comunidad se reúne. Hay comida casera, bailes folclóricos, hoguera. Es una de las mejores épocas del año». «¿Les importa si voy?», preguntó Diego tímidamente. Aún no estaba acostumbrado a sentirse parte de ningún grupo social. «Claro que no», exclamó Benito. «Te encantará. Y quién sabe si no encuentras una chica bonita para bailar». Diego rió, pero por dentro sentía una melancolía. No podía imaginar a ninguna mujer interesándose por él ahora. Un hombre de 45 años sin casa, sin coche, sin dinero, trabajando como cargador de depósito. La fiesta popular fue programada para el tercer viernes de junio, y Diego pasó la semana ansioso, sin saber bien por qué. Tal vez era la perspectiva de participar en algo genuinamente comunitario por primera vez en su vida, o tal vez era la necesidad desesperada de sentirse perteneciente a algún lugar. La noche de la fiesta, Diego se vistió con su ropa más sencilla y siguió las indicaciones que Benito le había dado para llegar a la plaza del barrio. Era una comunidad humilde, pero bien cuidada, con casas pequeñas y coloridas, patios llenos de plantas y un sentido palpable de vecindad que él nunca había experimentado. La plaza estaba transformada para la celebración. Banderitas de colores adornaban los árboles, puestecitos vendían comidas tradicionales, un acordeón tocaba música típica y personas de todas las edades bailaban y conversaban animadamente. Había una hoguera en el centro, rodeada por bancos improvisados, donde los más viejos contaban historias y observaban la fiesta. Diego se sintió inicialmente desplazado, no sabiendo exactamente cómo comportarse en aquel ambiente. Estaba acostumbrado a fiestas formales, con camareros uniformados y conversaciones educadas sobre negocios. Aquí, las personas se saludaban con abrazos cálidos, los niños corrían libremente entre los adultos, y había una espontaneidad que lo dejaba simultáneamente encantado e inseguro. «¡Diego!», gritó Benito, acercándose con un vaso de ponche caliente en la mano. «¡Qué bueno que viniste! Ven, quiero presentarte a mi familia». La esposa de Benito, doña Socorro, era una mujer acogedora de aproximadamente 50 años que lo recibió como si fuera un amigo antiguo de la familia. Los 3 hijos de Benito también lo trataron con cordialidad genuina, haciéndolo sentir incluido en las conversaciones sobre fútbol, trabajo y planes para el futuro. «Benito me contó que estás pasando por una fase difícil», dijo doña Socorro con delicadeza. «Si necesitas algo puedes contar con nosotros. Aquí en la comunidad nadie queda desamparado». La amabilidad de aquella familia, que apenas lo conocía, tocó profundamente a Diego. En su mundo anterior, las relaciones siempre se basaban en interés mutuo, ventajas recíprocas, calculismo social. Allí, personas con muchos menos recursos materiales ofrecían ayuda desinteresada a un completo extraño. La noche estaba agradablemente fresca, típica del invierno caribeño, cuando Diego decidió dar un paseo por la plaza para procesar todas las emociones que estaba sintiendo. Fue entonces cuando vio una figura familiar caminando lentamente en la dirección opuesta. Era Larisa Silva, llevando una bolsa térmica y pareciendo cansada después de un largo día de trabajo. Llevaba una chaqueta sencilla sobre el uniforme y caminaba con la postura de alguien que estaba volviendo a casa después de cumplir todas sus responsabilidades. Diego quedó paralizado por un momento, sin saber si debía acercarse o no. La última vez que se habían visto, él todavía era un empresario rico recuperándose en el hospital. Ahora era solo un trabajador manual más intentando reconstruir su vida. Fue Larisa quien lo reconoció primero. Se detuvo abruptamente al verlo sentado en un banco cerca de la hoguera, observando la fiesta con una expresión pensativa que ella reconoció inmediatamente. «¿Señor Montenegro?», dijo ella, acercándose con cautela. «¿Es realmente usted?». Diego se levantó sintiendo una mezcla de alegría y vergüenza. «Hola, Larisa, es bueno verte». «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó ella, notando su ropa sencilla y el cambio en su apariencia general. Estaba más delgado, con la piel ligeramente bronceada por el sol, y había algo diferente en sus ojos. «Vivo aquí cerca ahora», respondió Diego vagamente.
¿Y usted? ¿Todavía trabaja en el edificio comercial? No, dijo Larisa. Me mudé a una casa en un barrio en Barranquilla. La familia que me contrató ofreció mejores condiciones. Ella dudó antes de continuar. Supe que hubo algunos problemas en su empresa. Diego sonrió amargamente. Algunos problemas es un eufemismo amable. Lo perdí todo, Larisa. Empresa, casa, coche, esposa. Estoy empezando de cero. Larisa lo miró con una expresión que no pudo descifrar. No era lástima exactamente, sino algo más complejo. Lo siento, dijo ella sinceramente. En realidad, dijo Diego, sorprendido por sus propias palabras, no sé si lo siento. Por primera vez en la vida estoy aprendiendo lo que significa trabajar de verdad, convivir con personas reales, valorar cosas simples. Es aterrador, pero también liberador. ¿Liberador cómo? Ya no necesito fingir ser alguien que no soy, explicó Diego. Ya no necesito mantener apariencias o calcular el valor de cada relación. Puedo simplemente ser humano. Larisa estudió su rostro a la luz temblorosa de la hoguera. Había una sinceridad allí que ella nunca había visto antes, una vulnerabilidad que hacía a aquel hombre completamente diferente del empresario arrogante que había encontrado en el ascensor. ¿Tiene frío?, preguntó ella notando que él temblaba ligeramente. Un poco, admitió Diego. Aún no me acostumbro a la ropa de invierno más sencilla. Sin dudar, Larisa se quitó la bufanda que llevaba y se la ofreció. Puede quedarse con ella. Tengo otra en casa. Diego miró la bufanda sencilla, claramente hecha a mano, y sintió una emoción que no sabía nombrar. No puedo aceptarla, dijo él. Usted la necesitará. Acéptela, insistió Larisa. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que está empezando de nuevo. Diego tomó la bufanda y se la puso al cuello. Era suave y olía ligeramente al perfume sencillo que ella usaba. Gracias, dijo él, por todo. De nada, respondió Larisa, pero había algo en su voz que sugería que se refería a más que solo la bufanda. Larisa, dijo Diego dudando, su madre, ¿cómo está? Mejor, gracias por preguntar, dijo ella, conmovida porque él se acordara. Conseguí un plan de salud mejor con mi nuevo empleo. Ella está logrando hacer el tratamiento adecuado. Me alegro, dijo Diego sinceramente. Ella merece tener una hija que la cuide tan bien. Se quedaron en silencio por unos momentos, observando la fiesta a su alrededor. Había algo cómodo en aquella quietud compartida, como si ambos estuvieran procesando la extrañeza de aquel encuentro. Diego, llamó Benito, acercándose con otros trabajadores del depósito. Ven a conocer a la gente. Diego miró a Larisa con disculpa. Necesito irme, dijo él, pero fue realmente bueno verte. Para mí también, dijo Larisa. Cuídate, Diego. Tú también, respondió él. Y por primera vez desde que se conocieron, la llamó por su nombre sin usar el formal señorita Silva. Cuando Diego se alejó para unirse al grupo de Benito, Larisa se quedó donde estaba por unos minutos, observándolo interactuar con los otros trabajadores. Había algo fundamentalmente diferente en él, una humildad y autenticidad que ella jamás había esperado ver. Y por primera vez desde que lo conocía, Larisa Silva comenzó a ver a Diego Montenegro no como el empresario arrogante del ascensor, sino como un hombre que estaba aprendiendo a ser humano. 2 semanas después de la fiesta popular, la vida de Diego había encontrado una rutina extraña pero gratificante. Se despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba duro en el depósito hasta las 6 de la tarde, volvía al pequeño apartamento prestado y pasaba las noches leyendo o simplemente pensando en cómo su vida había cambiado drásticamente. El trabajo físico estaba endureciendo su cuerpo y de cierta forma también su determinación. Cada día que pasaba, Diego se sentía más cómodo con su nueva realidad. Las ampollas en sus manos se habían transformado en callos, su espalda ya no le dolía tanto, y había desarrollado el orgullo silencioso de quien se gana el pan con el sudor de su propia frente. Benito seguía siendo su mentor no oficial, enseñándole no solo aspectos prácticos del trabajo, sino también lecciones de vida que él jamás había aprendido en escuelas de negocios o MBA. Te estás transformando, Diego,
observó Benito una tarde mientras organizaban una entrega de tejas. Cuando llegaste aquí parecías un hombre perdido. Ahora veo propósito en tus ojos. Todavía me siento perdido a veces, admitió Diego. Pero es un tipo diferente de pérdida. Antes estaba perdido incluso teniéndolo todo. Ahora estoy perdido, pero al menos sé que estoy buscando algo real. ¿Y qué es eso que estás buscando? Diego dejó de trabajar por un momento, pensando en la respuesta. Honestidad, creo. Conmigo mismo, con los demás. Una vida que tenga sentido, no solo que impresione a la gente. Era un viernes lluvioso de julio cuando Diego recibió la noticia que lo cambiaría todo nuevamente. El doctor Carlos Montenegro apareció en el depósito durante el horario de almuerzo, con una expresión sombría que Diego conocía muy bien. «Necesitamos hablar», dijo Carlos, llevando a Diego a un lugar más reservado. «¿Es sobre el proceso contra Valeria?», preguntó Diego. «Sí y no», respondió Carlos. «Logramos probar que los documentos eran fraudulentos. La orden judicial fue suspendida y usted recuperará el control legal de la empresa». Diego debería haberse sentido eufórico, pero sorprendentemente sintió solo una mezcla confusa de alivio y aprensión. «Esto es bueno, ¿verdad?» «Sí», asintió Carlos, «pero hay malas noticias también. Durante estos meses que usted estuvo ausente, la empresa perdió varios contratos importantes. Los acreedores están impacientes y algunos proveedores cortaron relaciones comerciales. Usted recuperará la empresa, pero está en serias dificultades financieras. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2, tal vez 3 meses para conseguir un contrato lo suficientemente grande como para pagar las deudas. Si no, bancarrota», completó Diego. «Exacto». Diego miró el depósito donde había trabajado en los últimos meses, a los hombres que se habían vuelto sus amigos, a Benito, que le había enseñado el valor de la dignidad en el trabajo. La perspectiva de volver al mundo empresarial no lo entusiasmaba como debería. «Hay otro problema», continuó Carlos dudando. «El apartamento que estás usando, el dueño lo necesita de vuelta. Tienes hasta el domingo para encontrar otro lugar». Diego sintió el estómago revuelto. Con el salario que ganaba en el depósito, sería imposible pagar el alquiler en cualquier lugar decente de Cartagena. Y si volvía a administrar la empresa, necesitaría tiempo para estabilizarla antes de tener ingresos regulares nuevamente. «Puedo conseguir un hotel barato por algunas noches», dijo Diego intentando sonar confiado, «hasta que encuentre algo permanente». «Diego», comenzó Carlos con preocupación. «Todo estará bien», interrumpió Diego. «Siempre estoy bien». Pero en realidad, Diego no sabía si estaría bien. Por primera vez en meses, sintió nuevamente el pánico de la incertidumbre financiera, la sensación de no tener control sobre su propio destino. Aquella noche, Diego salió a caminar por las calles de Cartagena, intentando procesar todos los cambios que se avecinaban. La lluvia fina había dado paso a una llovizna persistente que hacía la noche aún más fría de lo normal. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron en dirección al barrio donde había tenido lugar la fiesta popular. Tal vez estaba buscando la sensación de comunidad que había encontrado aquella noche, o tal vez simplemente no tenía otro lugar a donde ir. Era casi medianoche cuando Diego se encontró en la pequeña plaza donde se había reencontrado con Larisa. Estaba vacía ahora, solo con algunos bancos mojados y el recuerdo de aquella noche cuando se había sentido verdaderamente incluido en algún lugar por primera vez en mucho tiempo. Se sentó en uno de los bancos, ignorando la humedad que penetraba su ropa, e intentó decidir qué hacer. Volver al mundo empresarial significaba regresar al ambiente que lo había convertido en el hombre arrogante del ascensor. Pero continuar como cargador de depósito, sin siquiera tener dónde vivir, era una perspectiva aterradora. «¿Diego?». Él se giró y vio a Larisa acercándose, llevando una bolsa de compras y mirándolo preocupada, sentado solo en la plaza en medio de la noche. «Larisa», dijo él, levantándose rápidamente. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Trabajo hasta más tarde los viernes», explicó ella. «¿Y tú? ¿Todo bien? Pareces abatido». Diego dudó, sin saber si debía compartir sus problemas con ella.
Pero había algo en la presencia de Larisa que hacía difícil mantener fachadas. «Estoy un poco sin rumbo en este momento», admitió. «Problemas de vivienda». «¿Vivienda cómo?» «El apartamento donde estaba viviendo. Necesito salir hasta el domingo», explicó Diego intentando sonar casual. «Todavía estoy buscando algo nuevo». Larisa lo estudió por un momento, notando la ropa húmeda, la postura defensiva, el intento de esconder una vulnerabilidad real. «No tienes a dónde ir», dijo ella. No era una pregunta. «Conseguiré algo», insistió Diego. «Siempre consigo». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Larisa. «Yo almorcé», respondió Diego, pero su estómago eligió exactamente aquel momento para rugir audiblemente. Larisa negó con la cabeza y tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas. «Ven conmigo», dijo ella. «¿A dónde?» «A mi casa», respondió ella simplemente. «Al menos para comer algo caliente y secarte». Diego dudó. «Larisa, yo no puedo». «Puedes si vas a ir», dijo ella con una firmeza que no aceptaba discusión. «Nadie se queda en la calle en una noche como esta». La casa de Larisa quedaba a 3 cuadras de la plaza, en una calle estrecha pero bien cuidada. Era pequeña y sencilla, pero había algo acogedor en la luz amarilla que salía de las ventanas y en el pequeño jardín delantero. «Es modesta», dijo ella, abriendo la puerta. «Pero es mía». Diego entró y fue inmediatamente impactado por el contraste con su antigua mansión. La sala era minúscula, con muebles sencillos pero bien cuidados, fotografías de familia en las paredes y el aroma de comida casera en el aire. Había una sensación de hogar allí que su mansión millonaria jamás había tenido. «Siéntate», dijo Larisa, indicando el pequeño sofá. «Voy a calentar un poco de la sopa que hice hoy». Mientras ella se movía en la cocina minúscula, Diego observó la casa con atención. Todo era simple pero revelaba cuidado y cariño. Los cojines del sofá eran hechos a mano, había plantas bien cuidadas en pequeños maceteros y las pocas decoraciones parecían tener historias personales detrás. «Aquí tienes», dijo Larisa, volviendo con un tazón humeante de sopa de verduras y un trozo de pan casero. «No es nada especial, pero te calentará». Diego tomó el tazón y sintió el calor en sus manos frías. La sopa era sencilla pero deliciosa, preparada con ingredientes frescos y mucho cariño. «Está perfecta», dijo él sinceramente. «Muchas gracias». «De nada», respondió Larisa, sentándose en la silla opuesta. «Ahora cuéntame qué está pasando realmente». Diego terminó la sopa antes de responder, ganando tiempo para decidir cuánto contar. Pero mirando a Larisa, viendo la preocupación genuina en sus ojos, decidió ser completamente honesto. Contó sobre la empresa que estaba recuperando, pero que estaba al borde de la bancarrota. Sobre el apartamento que necesitaba dejar. Sobre no saber si debía volver al mundo empresarial o continuar como cargador de depósito. Sobre sentirse perdido entre 2 mundos a los que no estaba seguro de pertenecer. Larisa escuchó todo en silencio, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente solo absorbiendo la complejidad de su situación. «¿Y ahora?», preguntó ella cuando él terminó. «Ahora consigo un hotel barato hasta el lunes y después veo», dijo Diego. «No», dijo Larisa. «No vas a conseguir ningún hotel». «Larisa, tengo una pequeña habitación en la parte trasera de la casa», interrumpió ella. «Era donde mi madre se quedaba cuando venía a visitarme antes de enfermar demasiado para viajar. Ha estado vacía durante meses». Diego la miró boquiabierto. «¿Me estás ofreciendo tu casa a mí?» «Estoy ofreciendo una habitación», corrigió ella. «Temporalmente, hasta que te decidas sobre lo que quieres hacer con tu vida». «No puedo aceptar eso», dijo Diego. «Sería aprovecharme de tu bondad». «Sería ayuda mutua», replicó Larisa. «La habitación está vacía de todos modos, y tú puedes ayudar con algunas cosas de la casa. Compartir las cuentas básicas cuando puedas». Diego la miró, intentando entender por qué alguien haría eso por un hombre que la había tratado con tanto desprecio cuando se conocieron. «¿Por qué?», preguntó él finalmente. «Porque», dijo Larisa simplemente, «tú me salvaste en el hospital cuando yo estaba sola y asustada cuidándote. Fuiste amable cuando no tenías por qué serlo, y porque
porque creo que todos merecen una segunda oportunidad de ser quienes realmente son. ¿Y quién crees que soy realmente?, preguntó Diego. Larisa lo estudió por un largo momento. Creo que eres alguien que estaba perdido en el personaje que creó, dijo ella, pero que en el fondo es una persona decente intentando encontrar su camino de regreso a casa. Diego sintió los ojos humedecerse. Hacía meses que nadie le hablaba con tanta compasión y sinceridad. Larisa, no sé cómo agradecerte. Acepta la oferta, dijo ella. Eso ya es agradecimiento suficiente. Diego miró a aquella mujer extraordinaria que le había salvado la vida en el sentido literal y ahora estaba ofreciendo salvarla nuevamente en el sentido metafórico. Acepto, dijo él, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando me decida sobre volver a los negocios o no, cuando tenga estabilidad financiera nuevamente, me aseguraré de retribuir toda la bondad que estás demostrando. Larisa sonrió. La única retribución que quiero es verte encontrar felicidad genuina, ya sea trabajando en el depósito o dirigiendo una empresa. ¿Prometes que tomarás decisiones basadas en lo que te haga sentir en paz, no en lo que impresione a otras personas? Lo prometo, dijo Diego, y por primera vez en meses sintió que estaba haciendo una promesa que realmente pretendía cumplir. Aquella noche, Diego se instaló en la pequeña habitación en la parte trasera de la casa de Larisa. Era sencilla, con una cama individual, una cómoda vieja y una pequeña ventana que daba al patio. Pero cuando apoyó la cabeza en la almohada, Diego experimentó algo que no sentía hacía años, la sensación de estar realmente en casa. Y por primera vez desde que todo se había desmoronado en su vida, Diego Montenegro durmió profundamente, sin ansiedades sobre el futuro o arrepentimientos sobre el pasado. Solo la paz de estar en un lugar donde era aceptado exactamente como estaba. Los primeros días de Diego en la casa de Larisa fueron un choque cultural que lo transformó profundamente. Se despertaba a las 5 de la mañana con el sonido del despertador de ella, preparándose para el trabajo. Oía el ruido de la tetera en la estufa mientras ella preparaba café sencillo y sentía el aroma de pan casero que ella hacía los domingos para toda la semana. La adaptación fue mucho más difícil de lo que él había imaginado. El único baño era minúsculo, con una ducha que a veces soltaba agua fría sin aviso. La nevera pequeña exigía una planificación cuidadosa de las compras. El armario de la habitación apenas cabía su poca ropa. Todo era funcional, práctico, sin lujos innecesarios, pero había algo en la atmósfera de aquella casa que Diego jamás había experimentado: autenticidad absoluta. Larisa no fingía ser alguien que no era. Cuando estaba cansada mostraba el cansancio. Cuando estaba alegre sonreía genuinamente. Cuando estaba preocupada por las cuentas al final del mes, compartía sus preocupaciones de forma natural. «No puedo creer que nunca aprendiste a cocinar», dijo ella una mañana de sábado, viendo a Diego luchar para hacer huevos revueltos que se pegaban desesperadamente a la sartén. «Siempre tuve empleados para eso», admitió Diego avergonzado. «O comía afuera». «Bueno, ahora vas a aprender», decidió Larisa, asumiendo el control de la sartén. Primera lección. Cuando la sartén está muy caliente, el huevo se convierte en una goma incomible. Poco a poco, Larisa fue enseñando a Diego las habilidades básicas de la vida independiente. Cómo hacer compras comparando precios, cómo cocinar comidas sencillas pero nutritivas, cómo organizar una rutina doméstica eficiente. Diego absorbía cada lección con una humildad que lo sorprendía. «Eres un alumno aplicado», observó ella una tarde mientras él lavaba los platos, concentrado en no romper ninguno. «Debiste haber sido un empresario muy dedicado». «Era obsesivo», corrigió Diego. «Hay diferencia entre dedicación y obsesión. Yo estaba obsesionado con los resultados, con impresionar a la gente, con acumular más y más. Nunca había dedicado atención real a cosas que realmente importaban». «¿Y cuáles son esas cosas que realmente importan?» Diego dejó de lavar el plato que sostenía y miró a Larisa. «Tú», dijo él simplemente. «Personas como tú, personas que hacen el bien sin esperar reconocimiento, que trabajan duro para cuidar de las personas que aman,
que encuentran alegría en cosas simples. Larisa sintió el corazón acelerarse con la intensidad de su mirada. Había algo en aquellos ojos que ella no había visto antes. Admiración genuina, pero también algo más profundo que la dejaba simultáneamente emocionada y nerviosa. Durante las semanas que siguieron, se desarrolló entre ellos una rutina doméstica que parecía natural. Diego se despertaba temprano para trabajar en el depósito. Larisa salía para su empleo en el barrio de Barranquilla. Por la noche, se encontraban en la cocina pequeña para preparar la cena juntos, conversando sobre sus días, compartiendo pequeñas frustraciones y alegrías. Fue un jueves lluvioso, cuando todo comenzó a cambiar entre ellos. Diego llegó del trabajo más temprano de lo habitual, porque una entrega había sido cancelada debido al tiempo. Encontró a Larisa en la cocina, preparando brigadeiros para vender el fin de semana como ingreso extra. ¿Necesitas ayuda?, ofreció él. ¿Sabes hacer brigadeiros?, preguntó ella sorprendida. No, pero puedo aprender, respondió Diego, lavándose las manos en el fregadero pequeño. Larisa le mostró cómo mezclar la leche condensada con el chocolate en polvo, remover constantemente para que no se apelmazara, reconocer el punto exacto cuando la mezcla se despegaba del fondo de la sartén. Diego se concentraba intensamente, determinado a hacer todo correctamente. «Está perfecto», dijo Larisa, observándolo remover la segunda sartén de brigadeiros. «Tienes manos hábiles». «Estoy aprendiendo a usar las manos para cosas útiles», respondió Diego. «Durante años solo las usé para firmar contratos y estrechar manos en reuniones de negocios. Cuando terminaron de hacer todos los brigadeiros, la cocina estaba caliente por la estufa y llena del aroma dulce a chocolate. Larisa tenía un poco de chocolate en la cara sin darse cuenta, y Diego no pudo resistir el impulso de limpiárselo con el dedo. «Estás sucia», murmuró él, tocando suavemente su mejilla. El toque fue tan delicado e inesperado que Larisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo entero. Se quedaron demasiado cerca, mirándose a los ojos, respirando el mismo aire cargado de chocolate y posibilidades. «Diego», susurró ella. «Lo sé», dijo él sin apartarse. «Sé que es complicado. Sé que no deberías confiar en mí. Sé que puedo lastimarte. Y aún así nunca me sentí tan real al lado de alguien», completó Diego. «Me haces querer ser el hombre que siempre debí haber sido». Larisa puso la mano sobre la de él, que aún tocaba su rostro. «¿Y quién es ese hombre?» «Alguien que te merece», respondió él. «Alguien que pone a las personas antes que a las ganancias, que construye cosas que marcan la diferencia en la vida de la gente, que encuentra alegría en momentos como este». Se besaron entonces, allí en la cocina pequeña llena de brigadeiros, mientras la lluvia golpeaba la ventana, y el resto del mundo simplemente desaparecía. Fue un beso lento, lleno de toda la tensión que venía creciendo entre ellos, pero también suave, como si ambos supieran que estaban iniciando algo que no podía ser apresurado. Cuando se separaron, Larisa apoyó la frente en la de él. «Esto lo cambia todo», dijo ella. «¿Para mejor?», preguntó Diego con una vulnerabilidad que la tocó profundamente. «Espero que sí», respondió ella honestamente. «Pero tenemos que ir despacio. Tú aún estás descubriendo quién eres, y yo necesito estar segura de que no volverás a ser aquel hombre del ascensor». «Juro que nunca más seré aquel hombre», prometió Diego. «Aquel hombre era vacío, arrogante, perdido. Este hombre que está aquí contigo, haciendo brigadeiros en una cocina pequeña, este es quien realmente soy». En los días que siguieron, la relación entre ellos evolucionó de forma natural pero cuidadosa. Pequeños gestos de cariño, conversaciones más profundas, momentos de intimidad emocional que fueron construyendo una base sólida de confianza. Diego comenzó a compartir con Larisa sus dilemas sobre volver al mundo empresarial. Había recuperado legalmente el control de la empresa, pero aún no había decidido si quería realmente volver a aquella vida. «¿Qué dice tu corazón?», preguntó ella una noche, mientras caminaban por la plaza donde se habían reencontrado. «Mi corazón dice que quiero quedarme aquí», respondió Diego, «trabajando con las manos, viviendo de forma sencilla, construyendo una vida real contigo». «¿Y tu cabeza?»,
Mi cabeza dice que tengo responsabilidades. Empleados que dependen de la empresa, acreedores que necesitan ser pagados, un legado empresarial que mi padre construyó. Diego suspiró. Y también dice que tú mereces más de lo que un cargador de depósito puede ofrecer. Larisa dejó de caminar y se giró hacia él. A Diego Montenegro, mírame a los ojos, dijo ella firmemente. Me enamoré del hombre que hace brigadeiros conmigo, que lava los platos tarareando, que llega a casa cansado del trabajo, pero aún pregunta sobre mi día. No me enamoré de un título o una cuenta bancaria. Pero tú mereces comodidad, seguridad. Merezco amor, interrumpió ella. Merezco compañerismo. Merezco a alguien que me valore por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Y eso, Diego, tú ya me lo das todos los días. Diego la besó entonces allí mismo en la plaza, bajo las mismas estrellas que habían presenciado su reencuentro meses antes. Pero ahora ya no eran extraños unidos solo por circunstancias. Eran dos personas que habían elegido construir algo juntos. ¿Y si elijo quedarme en el depósito?, preguntó él. ¿Y si simplemente ignoro la empresa y empiezo de nuevo por completo? Entonces estaremos empezando de nuevo juntos, respondió Larisa. Pero Diego, no puedes ignorar tus responsabilidades solo por miedo a volver a ser quien eras. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Vuelve a la empresa, dijo ella. Pero vuelve como el hombre que eres ahora, no como quien eras antes. Usa todo lo que aprendiste trabajando con Benito. Construye una empresa basada en los valores que descubriste, no en la ambición que dejaste atrás. Diego consideró sus palabras. Había sabiduría en aquella sugerencia, una forma de honrar tanto su pasado como su crecimiento. «Ven conmigo», dijo él de repente. «¿A dónde?» «A la empresa. Quiero que veas dónde trabajaba, lo que construí. Quiero tu opinión sobre si es posible transformar aquello en algo que tenga sentido». A la mañana siguiente, Diego llevó a Larisa hasta el edificio de Montenegro y Asociados. Era impresionante, con oficinas modernas, salas de reunión con vistas a la bahía de Cartagena y toda la infraestructura de una empresa exitosa. Pero cuando caminaron por los pasillos vacíos, Larisa percibió algo que Diego quizás no había notado: frialdad. No había fotografías personales en las mesas, plantas en las ventanas, o cualquier señal de que personas reales trabajaban allí. Parecía más un escenario para impresionar a clientes que un lugar donde las personas construían sueños. «Es bonito», dijo ella diplomáticamente. «Pero frío», completó Diego. «Ahora lo veo. Es una oficina hecha para impresionar, no para inspirar». «Pero tiene potencial», dijo Larisa, examinando los proyectos arquitectónicos esparcidos por una de las mesas. «Estas casas, ¿para quién son?» «Clase alta», respondió Diego. «Siempre construimos para quienes tienen mucho dinero». Larisa estudió los proyectos por algunos minutos. ¿Y si construyeras casas para familias como la de Benito? ¿Vivienda popular de calidad? ¿Proyectos que ayudaran a las personas a realizar el sueño de la casa propia? Diego miró los proyectos con ojos nuevos. «Sería posible», murmuró. «Márgenes menores, pero volumen mucho mayor, e impacto social real». «Y tendrías orgullo de lo que construyes», añadió Larisa. «Imagina cuántas familias podrían tener hogares dignos si una empresa del tamaño de esta se dedicara a eso». Fue en aquel momento que Diego supo exactamente lo que quería hacer. No volvería a la empresa para reconstruir lo que había perdido. Volvería para transformarla en algo completamente nuevo, algo que honrara tanto al empresario exitoso que había sido como al hombre íntegro que se había convertido. «Larisa», dijo él, tomando sus manos, «cásate conmigo». Ella lo miró sorprendida. «Diego, sé que es pronto, sé que aún tenemos mucho que descubrir el uno del otro», continuó él, «pero sé también que quiero construir una vida contigo. Quiero despertarme todos los días a tu lado, enfrentar desafíos juntos, celebrar victorias juntos. Quiero ser el hombre que tú me enseñaste a ser». Larisa sintió lágrimas en los ojos. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿O estás siendo impulsivo porque estás emocionado con los planes para la empresa? «Es lo que más quiero en la vida», respondió Diego sin dudar.
La empresa, el trabajo, el éxito o el fracaso, todo eso son solo detalles. Tú eres la parte esencial. Larisa lo besó entonces, allí en medio de la oficina vacía, rodeados por los proyectos de un futuro que construirían juntos. Sí, susurró contra sus labios, sí, me caso contigo. Y en aquel momento, Diego Montenegro finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No tenía nada que ver con la cuenta bancaria o el patrimonio. Tenía que ver con tener a alguien al lado a quien amas más que a ti mismo y que te ama exactamente como eres. El hombre arrogante del ascensor había muerto definitivamente. En su lugar, había nacido un hombre que sabía que la mayor fortuna del mundo estaba en el amor de una mujer extraordinaria que le había enseñado a ser humano. Los 3 meses siguientes a la propuesta de matrimonio fueron los más intensos y transformadores de la vida de Diego Montenegro. Había retomado el control de la empresa, pero con una visión completamente nueva. En lugar de buscar contratos de lujo para la élite, redirigió el foco hacia la vivienda popular de calidad. La transformación no fue fácil. Muchos empleados antiguos se resistieron a los cambios, algunos inversores se retiraron, y Diego tuvo que reconstruir la reputación de la empresa en el mercado. Pero por primera vez en su carrera, se levantaba todos los días con un entusiasmo genuino por el trabajo. ¿Cómo fueron las reuniones hoy?, preguntaba Larisa todas las noches cuando él llegaba a casa. Difíciles, pero gratificantes, respondía Diego, abrazándola en la cocina pequeña que habían transformado en el centro de sus vidas. Conseguimos cerrar contrato para 200 casas populares en Soledad. 200 familias que van a tener casa propia, decía Larisa, sus ojos brillando de orgullo. Estás cambiando vidas, Diego. La relación entre ellos se había vuelto aún más sólida. Vivían juntos en la casita sencilla de Larisa, compartiendo responsabilidades domésticas, planeando el futuro, construyendo la intimidad profunda de 2 personas que realmente se conocían y se aceptaban. Diego había insistido en mudarse a un lugar más grande tan pronto como la empresa se estabilizara, pero Larisa se negaba. «Esta casa tiene historia», decía ella. «Fue aquí donde aprendiste a ser feliz de verdad. ¿Por qué dejaríamos esto atrás?» La boda estaba programada para el sábado siguiente, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio donde vivía Benito. Sería una fiesta pequeña, solo con amigos verdaderos y familiares queridos. Nada de ostentación, solo amor celebrado con sencillez. Fue un miércoles, 5 días antes de la boda, cuando Valeria Montenegro reapareció en la vida de Diego de forma espectacular. Diego estaba en su oficina, analizando proyectos habitacionales, cuando su secretaria anunció una visita inesperada. Valeria entró como si fuera dueña del lugar, vestida con elegancia cara, joyas deslumbrantes y la postura confiada de alguien que había planeado aquel momento cuidadosamente. «Hola, querido», dijo ella, como si se hubieran despedido la mañana anterior. Diego se levantó lentamente de la silla, intentando procesar su presencia allí. «Valeria, ¿qué quieres?» «Pareces bien», observó ella, ignorando la pregunta y examinándolo de arriba abajo. «El trabajo manual te ha sentado bien, más masculino». «Responde mi pregunta», insistió Diego fríamente. «¿Qué quieres?» Valeria se sentó en la silla frente a su mesa, cruzando las piernas de forma calculada. «Vine a hacerte una propuesta de negocios». «No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí», replicó ella, poniendo una carpeta sobre la mesa. «Tengo inversores europeos interesados en financiar grandes proyectos inmobiliarios en Cartagena. Estamos hablando de 500 millones de pesos en inversión inicial». Diego miró la carpeta sin tocarla. «Y tú eres el único empresario del sector que tiene la reputación y la experiencia para llevar un proyecto de esa magnitud», continuó Valeria. «Sería una sociedad lucrativa para ambos. ¿Acaso olvidaste que me robaste, me traicionaste y casi destruiste mi vida?» Valeria suspiró teatralmente. «Diego, eso es pasado. Somos adultos. Podemos separar negocios de cuestiones personales». «¿Cuestiones personales?», repitió Diego incrédulo. «¿Llamas a nuestro matrimonio cuestión personal?».
Nuestro matrimonio estaba terminado hacía años, dijo ella con frialdad. Éramos incompatibles en muchos aspectos, pero como socios de negocios siempre funcionamos bien. Diego se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la vista de la bahía de Cartagena. No estoy interesado. Ni siquiera has escuchado la propuesta completa. No necesito escuchar. Ya no trabajo con personas en quienes no confío. Valeria se levantó también acercándose a él. Diego, sé práctico. Este proyecto puede hacerte volver a ser el empresario más importante del departamento. Puedes tenerlo todo de vuelta. La mansión, los coches, el estatus, el respeto. Ya tengo todo lo que necesito. Aquella empleadita, dijo Valeria con desdén. Por favor, Diego, estás confundiendo gratitud con amor. Ella te ayudó cuando estabas vulnerable. Es natural que sientas cariño. Pero eso pasa. Diego se giró hacia ella, los ojos chispeando de rabia. No hables así de Larisa. ¿Larisa? Valeria rió. Así que son íntimos. Bueno, espero que te hayas divertido jugando a ser pobre. Pero ahora es hora de volver a la realidad. Mi realidad es construir casas para familias que necesitan vivienda digna, dijo Diego firmemente. Mi realidad es despertarme al lado de una mujer que me ama por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Mi realidad es dormir con la conciencia tranquila todos los días. ¡Qué romántico!, dijo Valeria sarcásticamente. Pero cuando la novedad pase, cuando te canses de cocinar tu propia comida y compartir un baño minúsculo, te acordarás de lo que perdiste. Lo que perdí fue demasiado tiempo con una persona superficial y calculadora, replicó Diego. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Valeria lo estudió por un momento, percibiendo que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Está bien, dijo ella finalmente. Pero dejo la propuesta abierta. Cuando cambies de idea, me llamas. No voy a cambiar de idea. Ya veremos, dijo Valeria con una sonrisa que no transmitía ningún calor. A propósito, supe que te vas a casar. ¡Qué interesante! Algo en su tono hizo que Diego sintiera un escalofrío de aprensión. Valeria, adiós, querido, dijo ella saliendo de la oficina con la misma teatralidad con que había entrado. Diego se quedó solo, mirando la carpeta que ella había dejado sobre su mesa. No la abrió. En su lugar, la tiró a la basura e intentó volver al trabajo, pero algo en la visita de Valeria lo dejaba inquieto. Aquella noche, en casa, Diego le contó a Larisa sobre el encuentro. Ella escuchó todo en silencio, observando la tensión creciente en el rostro de él. «¿Estás preocupado?», observó ella. «Sí, estoy», admitió Diego. «Valeria nunca hace nada sin estar segura de que va a conseguir lo que quiere, y hoy parecía demasiado confiada». «¿Confiada sobre qué?». «No lo sé, pero ella no es el tipo de persona que acepta un no fácilmente». Larisa tomó sus manos. «Diego, nada de lo que ella haga puede cambiar lo que tenemos. Lo sabes, ¿verdad?». «Lo sé», dijo Diego, besándola suavemente. «¿Pero prometes que tendrás cuidado? Si ella aparece cerca de ti...». «Tendré cuidado», prometió Larisa, «pero deja de preocuparte. En 5 días seremos marido y mujer. Nada ni nadie va a cambiar eso». Diego quería creer en esas palabras, pero algo en su instinto le alertaba que Valeria no había aparecido solo para hacer una propuesta de negocios. Había algo más en juego. La mañana del viernes, víspera de la boda, Larisa salió más temprano de lo habitual para ocuparse de los últimos detalles de la fiesta. Necesitaba recoger el pastel en la pastelería, revisar la decoración de la iglesia y finalizar algunos preparativos en la casa de Benito, donde sería la recepción. Diego le había ofrecido acompañarla, pero ella había insistido en que él se quedara en la oficina terminando un proyecto importante. «Quiero que te concentres en el trabajo hoy», dijo ella. «Mañana comenzamos nuestra luna de miel y quiero tu atención completa». Alrededor de las 3 de la tarde, Diego recibió una llamada telefónica que le heló la sangre. «Señor Montenegro», dijo una voz que él no reconoció. «Tengo algo que le pertenece. ¿Quién es? Eso no importa, lo que importa es que su prometida está con nosotros». El mundo de Diego se desmoronó. «¿Qué le hicieron?». «Por ahora nada, pero eso depende enteramente de usted». «¿Qué quieren?».
90% de todos los bienes que usted recuperó en los últimos meses, cuentas bancarias, inmuebles, participaciones en la empresa, todo. Eso es imposible. No tengo tanto dinero disponible. Tiene hasta las 6 para conseguirlo, dijo la voz fríamente. ¿Y, señor Montenegro? Ni piense en llamar a la policía. Tenemos ojos en todas partes. La llamada fue terminada. Diego quedó paralizado por unos segundos, intentando procesar lo que había sucedido. Después, en una explosión de energía desesperada, comenzó a hacer llamadas. Primero a Carlos, su hermano abogado. Necesito liquidar todos mis bienes en 3 horas. Todo. Diego, eso es una locura. Perderías años de trabajo. Carlos, tienen a Larisa. Pagaré cualquier precio para recuperarla. ¿Quién tiene a Larisa? No lo sé, pero sospecho que Valeria está involucrada. En 2 horas, Diego había logrado reunir el 85% de su patrimonio en transferencias bancarias inmediatas. Vendió acciones por valores muy por debajo del mercado, hipotecó propiedades, liquidó inversiones, no importaba. Larisa valía más que todo el dinero del mundo. A las 5:30, recibió una nueva llamada con instrucciones para el lugar del intercambio. Era un almacén abandonado en la zona portuaria de Cartagena, aislado y sin movimiento. Diego llegó al lugar exactamente a las 6, con los documentos de transferencia en las manos. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el pulso en sus oídos. El almacén estaba oscuro, solo con algunas lámparas débiles creando sombras siniestras. Diego entró lentamente, buscando señales de Larisa. «Puntual como siempre», dijo una voz familiar. Valeria salió de las sombras, elegante incluso en aquel ambiente decadente. «Espero que hayas traído todo lo que pedí». «¿Dónde está Larisa?», exigió Diego. «A salvo, por ahora». «¿Por qué haces esto?». Valeria caminó a su alrededor como un depredador estudiando a su presa. «Porque me humillaste, Diego. Porque elegiste a una empleadita en lugar de la mujer que construyó tu vida a tu lado». «Tú destruiste nuestra vida», replicó Diego. «Tú me traicionaste». «Yo te liberé», corrigió ella. «Te liberé de una vida que se estaba volviendo pequeña, pero en lugar de agradecerme y volver aún más fuerte, elegiste jugar a ser pobre con una mujer común. Larisa no es común. Ella es extraordinaria». «¿Ah, sí?», preguntó Valeria con una sonrisa cruel. «Vamos a ver cuánto vale ella para ti». Uno de los matones trajo a Larisa de una habitación en la parte trasera del almacén. Estaba pálida pero ilesa, con las manos atadas pero el espíritu evidentemente intacto. «¡Diego!», gritó ella al verlo. «No hagas lo que te están pidiendo. Está todo bien», dijo Diego, intentando acercarse a ella, pero siendo impedido por los matones. «Todo estará bien». «Los documentos», exigió Valeria, extendiendo la mano. Diego le entregó la carpeta con todas las transferencias bancarias y documentos de propiedad. Valeria los revisó rápidamente, satisfecha con lo que vio. «Perfecto», dijo ella. «Ahora estás exactamente donde yo quería, sin dinero, sin empresa, sin nada». «Suéltala», exigió Diego. «Claro», dijo Valeria. «Pero primero, quiero que elijas». «¿Elegir qué?». «Ella o tu empresa», explicó Valeria. «Puedo devolverte tu dinero ahora mismo. Reconstruyes todo lo que perdiste. Vuelves a ser el hombre poderoso que siempre fuiste. O puedes quedarte con ella y pasar el resto de tu vida siendo un cargador de depósito». Diego miró a Larisa, quien negaba con la cabeza desesperadamente. «No elijas por mi culpa», imploró ella. «Trabajaste tanto para reconstruir la empresa». «Larisa», dijo Diego con calma, «tú eres mi empresa, tú eres mi vida, tú eres todo». Él se giró hacia Valeria. «Puedes quedarte con el dinero. Yo me quedo con ella». «Qué conmovedor», dijo Valeria sarcásticamente. «Pero ella ya hizo su elección también». «¿Qué elección?». «Ella eligió no ser más una carga en tu vida». De repente, las luces se encendieron completamente y Diego vio que Benito y varios trabajadores del depósito estaban entrando en el almacén por las puertas traseras. Habían seguido pistas y rastreado el lugar usando conocimiento de las construcciones abandonadas de la región. «Suéltala ahora», dijo Benito firmemente.
y Diego percibió que su amigo había traído una pequeña multitud de hombres fuertes y determinados. En la confusión que siguió, Larisa fue liberada y corrió a los brazos de Diego. Valeria intentó huir, pero fue detenida por los hombres de Benito hasta la llegada de la policía. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Diego, abrazando a Larisa con fuerza. Doña Socorro notó que Larisa no había aparecido para recoger el ramo como lo habíamos acordado, explicó Benito. Cuando llamamos y nadie contestó, comenzamos a buscar, y afortunadamente yo conozco todos los almacenes abandonados de esta región. Horas después, en la comisaría, Valeria fue formalmente arrestada por secuestro y extorsión. Los documentos de transferencia fueron declarados inválidos por haber sido obtenidos bajo coacción, y Diego recuperó todo su patrimonio. Pero cuando salieron de la comisaría ya de madrugada, él se giró hacia Larisa. «Sabes que hablaba en serio, ¿verdad? ¿Sobre qué eres más importante que cualquier dinero?» «Lo sé», dijo ella besándolo suavemente. «Y es por eso que te amo tanto». «¿Todavía nos casaremos hoy?», preguntó Diego mirando el cielo que comenzaba a clarear. «Todavía nos casaremos hoy», confirmó Larisa. «Al final, después de todo esto, solo nos queda celebrar que el amor verdadero siempre vence al final». Y allí, frente a la comisaría, con Benito y los amigos alrededor, Diego y Larisa supieron que habían superado la mayor prueba que la vida podría presentarles. El resto sería solo celebración. La boda de Diego Montenegro y Larisa Silva se celebró exactamente como estaba planeado, solo unas horas más tarde de lo previsto. Después de una noche sin dormir en la comisaría, regresaron a casa al amanecer, se ducharon, se vistieron con sus ropas de boda y se dirigieron a la pequeña iglesia del barrio donde vivía Benito. La ceremonia fue aún más hermosa por haber sucedido después de todo lo que habían enfrentado. Cuando Larisa entró en la iglesia usando el vestido sencillo pero elegante que ella misma había cosido, llevando un ramo de flores recogidas del jardín de Doña Socorro, todos los presentes sabían que estaban presenciando el triunfo del amor verdadero sobre todas las adversidades. El padre Antonio, que conocía a Larisa desde niña, ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos. «Raramente veo una pareja que ha pasado por tantas pruebas y aún así elige construir una vida basada en el amor y la sencillez», dijo durante la homilía. «Diego y Larisa nos enseñan que la mayor riqueza no está en lo que acumulamos, sino en cómo compartimos nuestra vida con quienes amamos». Diego estaba radiante cuando dijo sus votos. «Larisa, tú me enseñaste que existen dos formas de ser rico en la vida: tenerlo todo y necesitar más, o tener poco y percibir que es suficiente. Contigo, descubrí que cuando tenemos amor verdadero lo tenemos todo. Prometo amarte, respetarte y construir contigo una vida basada en los valores que tú me enseñaste: bondad, humildad y generosidad». Larisa, por su parte, habló con la voz embargada de emoción. «Diego, cuando nos conocimos en el ascensor, vi a un hombre perdido en la arrogancia. Hoy veo al hombre más íntegro que conozco. Tú probaste que es posible cambiar, crecer y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Prometo caminar a tu lado, apoyar tus sueños y construir juntos una familia basada en el amor y la verdad». La fiesta de bodas se celebró en el patio trasero de la casa de Benito, decorado con banderitas de colores y mesas improvisadas. Doña Socorro había coordinado a toda la comunidad para preparar un delicioso banquete con comidas típicas. Había frijolada, arroz, ensalada, pan de azúcar hecho por las vecinas y los famosos brigadeiros que Diego había aprendido a hacer. El primer baile de los novios fue al son de una música folclórica tocada por un trío de acordeón, tambora y guacharaca, formado por vecinos del barrio. Diego, que nunca había bailado música popular en su vida, se dejó llevar por la alegría del momento y por los brazos amorosos de su esposa. «¿Estás feliz?», preguntó Larisa mientras bailaban. «Más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible», respondió Diego, haciéndola girar delicadamente. «Tú transformaste mi vida en algo que vale la pena vivir». La fiesta se extendió durante toda la noche,
con niños corriendo por el patio, hombres jugando dominó, mujeres intercambiando recetas e historias. Era el tipo de celebración que Diego jamás había experimentado en su mundo anterior, pero que ahora reconocía como la forma más genuina de felicidad. Durante la luna de miel, que pasaron en una posada sencilla en Barú, Diego y Larisa conversaron largamente sobre sus planes para el futuro. Decidieron mantener la casa pequeña donde habían aprendido a ser felices juntos, pero expandiéndola gradualmente conforme la familia creciera. «Quiero al menos 3 hijos», dijo Larisa, tumbada en la arena de la playa al atardecer. «¿Solo 3?», bromeó Diego. «Yo quiero una casa llena de risas de niños. Y yo quiero que crezcan conociendo el valor del trabajo honesto», añadió Larisa, «que sepan que la felicidad no viene de lo que se tiene, sino de cómo se vive». «Lo sabrán», prometió Diego, «porque crecerán viendo a sus padres trabajar juntos, construyendo cosas importantes, ayudando a otras familias a realizar sus sueños». Cuando regresaron de la luna de miel, Diego implementó cambios aún más profundos en la empresa. Creó un programa de financiación propio para familias de bajos ingresos, facilitando el acceso a la vivienda propia. Estableció una guardería dentro de la empresa para los hijos de los empleados. Instituyó la participación en los beneficios para todos los empleados, desde el portero hasta los ingenieros. «Una empresa es una familia grande», explicó Diego a Larisa durante una visita a la nueva oficina que ahora tenía plantas en las mesas, fotos de las familias de los empleados y un ambiente mucho más acogedor. «Si cuidamos bien de nuestra familia empresarial, ella cuida bien de nuestros clientes». La transformación de Montenegro y Asociados llamó la atención de toda la prensa especializada. Diego fue invitado a dar charlas sobre responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y humanización de las relaciones laborales, pero él siempre hacía hincapié en compartir el crédito. «Todo lo que aprendí sobre valores verdaderos», decía en las entrevistas, «lo aprendí con mi esposa y con los trabajadores que me enseñaron el significado de la dignidad en el trabajo». 15 meses después de la boda, en una mañana dorada de diciembre, Larisa anunció su primer embarazo durante un desayuno especial que había preparado. Sobre la mesa, además del pan casero y las frutas frescas, había un pequeño zapato de bebé amarillo. Diego miró el zapato, luego a Larisa y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es en serio?». «Muy en serio», respondió Larisa, radiante. «Vas a ser papá, Diego Montenegro». Diego la tomó en sus brazos y la hizo girar por la cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un bebé», repetía él, «nuestro bebé». El embarazo fue tranquilo y feliz. Diego acompañó a Larisa en todas las consultas médicas, montó la habitación del bebé con sus propias manos, leyó libros sobre paternidad y se preparó para ser el padre que él mismo hubiera querido tener. Diego Jr. nació una madrugada de septiembre, pesando 3 kilos y 400 gramos, con los ojos oscuros de la madre y la sonrisa determinada del padre. Cuando el médico puso al bebé en los brazos de Diego, él sintió una emoción tan intensa que apenas podía hablar. «Hola, campeón», murmuró él a su hijo, «yo soy tu papá, y prometo que te enseñaré todo sobre ser un hombre bueno, íntegro y feliz». 18 meses después, nació María Larisa, una niña lista y risueña que completó la familia de forma perfecta. La casa pequeña había sido ampliada con 2 habitaciones más, un patio más grande donde los niños pudieran jugar y un porche donde la familia se reunía todas las tardes. La empresa continuó prosperando bajo la nueva filosofía. En 3 años, Montenegro y Asociados se había convertido en un referente nacional en vivienda popular de calidad. Ganaron premios de responsabilidad social, certificaciones de sostenibilidad y, lo más importante, la gratitud de miles de familias que realizaron el sueño de la casa propia a través de sus proyectos. «¿Cuántas casas hemos construido ya?», preguntó Larisa una tarde mientras organizaban los juguetes de los niños en la sala. «Más de 5,000 en 3 años», respondió Diego con orgullo. 5,000 familias que ahora tienen un hogar. «¿Te acuerdas de aquel hombre del ascensor?», preguntó Larisa sonriendo. «Aquel que creía que personas como yo debían mantener la distancia».
Aquel hombre ya no existe, dijo Diego atrayéndola a un abrazo. Aquel hombre estaba vacío, perdido, infeliz. Este de aquí está completo. Era una mañana soleada de domingo, 3 años y medio después de aquel primer encuentro en el ascensor, cuando Diego se despertó con el ruido de risas que venían del patio. Larisa aún dormía a su lado, exhausta después de una semana intensa, cuidando de los 2 niños pequeños y ayudando con los proyectos de la empresa. Diego se levantó silenciosamente y fue hasta el porche. Benito había llegado temprano con su familia para el tradicional almuerzo dominical. Diego Jr., ahora con 2 años y medio, estaba en el regazo de Benito, fascinado con las historias que el abuelo adoptivo le contaba. María Larisa gateaba en el césped, supervisada por doña Socorro. Era la escena más hermosa que Diego jamás había visto. Su familia de sangre mezclada con su familia de corazón. Niños jugando libremente, el aroma de comida casera viniendo de la cocina, el sonido de conversaciones alegres y distendidas. «Estás radiante», dijo Larisa apareciendo a su lado en el porche. «Estoy observando nuestra vida», respondió Diego, y percibiendo que no cambiaría un solo día de esta felicidad por toda la riqueza que ya tuve. «Ni yo», asintió Larisa, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Sabes que me siento orgullosa de ti todos los días?» «¿Por qué?» «Porque probaste que es posible cambiar completamente, que es posible elegir ser mejor. Te convertiste en el hombre que siempre supiste que podías ser». Diego besó la parte superior de su cabeza, respirando el perfume sencillo que usaba, el mismo perfume que había sentido en la bufanda que ella le había dado aquella primera noche fría en la fiesta popular. «¡Papá!», gritó Diego Jr., corriendo hacia el porche con los brazos extendidos. Diego bajó y tomó a su hijo en brazos, sintiendo el peso perfecto del niño en sus brazos. «Hola, campeón. ¿Dormiste bien?» «Jugar», dijo el niño señalando el patio donde María Larisa seguía explorando el mundo a su alrededor. «Vamos a jugar, sí», prometió Diego. «Pero primero, ven aquí que papá quiere contarte algo». Diego se sentó en el césped con su hijo en brazos, observando a Larisa unirse a ellos con María Larisa en sus brazos. «Papá quiere contarles cómo conoció a mamá», dijo Diego, mirando a los ojos curiosos de su hijo. «Fue una mañana muy especial, en un ascensor de un edificio grande. ¿Y sabes lo que pasó?» «¿Qué?», preguntó Diego Jr. fascinado. «Mamá le enseñó a papá que ser rico no es tener mucho dinero. Ser rico es tener una familia que te ama, amigos verdaderos, un trabajo que marca la diferencia en la vida de las personas y un corazón lleno de amor para compartir». «¿Y ahora?», preguntó el niño. «Ahora somos la familia más rica del mundo entero», dijo Diego, abrazándolos a todos al mismo tiempo. Larisa miró a su marido, viendo en sus ojos la misma paz que Benito había descrito años antes en la obra. La tranquilidad de quien apoya la cabeza en la almohada todas las noches, sabiendo que vivió el día de forma íntegra. Aquella tarde, mientras toda la familia almorzaba en el porche rodeado de plantas que Larisa cultivaba, Diego Montenegro miró alrededor de la mesa y finalmente comprendió el verdadero significado de la palabra riqueza. No estaba en los millones que un día había poseído. No estaba en el estatus social o en el reconocimiento profesional. Estaba allí, en aquella mesa sencilla, rodeada de personas que lo amaban por lo que él era, no por lo que podía ofrecer. Estaba en la risa de Diego Jr. intentando comer frijoles solo. Estaba en la sonrisa desdentada de María Larisa, descubriendo el sabor de una banana. Estaba en la mano de Larisa, entrelazada con la suya. Estaba en la sabiduría tranquila de Benito y en la generosidad incansable de doña Socorro. «¿Estás feliz?», preguntó Larisa en voz baja, solo para que él la escuchara. «Completamente», respondió Diego. «Por primera vez en la vida, estoy completamente feliz». Y era verdad. El hombre arrogante que se había limpiado con asco en el ascensor había muerto para siempre. En su lugar, había nacido un hombre que sabía que la mayor fortuna del mundo era tener a alguien a quien amar y ser amado a cambio. Un hombre que había descubierto que la felicidad no se compra, se construye, ladrillo a ladrillo,
beso a beso, día tras día, con las personas adecuadas al lado. Cuando el sol se puso sobre Cartagena aquel domingo perfecto, Diego y Larisa acostaron a los niños juntos, leyeron una historia a Diego Jr. y cantaron una nana a María Larisa. Después, se sentaron en el pequeño porche de la casa que habían transformado en hogar, observando las estrellas que presenciaron todo su viaje. «Gracias», dijo Diego de repente. «¿Por qué?» «Por enseñarme a ser humano», respondió él, «por mostrarme que existe una forma diferente de vivir, por construir conmigo la familia más hermosa del mundo». «Gracias a ti», dijo Larisa, «por probar que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero puede transformar cualquier cosa y que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de los peores momentos». Se besaron entonces, bajo las mismas estrellas que brillaban sobre Cartagena la noche en que se reencontraron en la fiesta popular, sabiendo que habían construido algo mucho más grande que un matrimonio o una empresa exitosa. Por amarme cuando no lo merecía. Habían construido un legado de amor, dignidad y esperanza que sería transmitido a sus hijos y de los hijos a los nietos, probando que la verdadera riqueza no está en aquello que acumulamos, sino en aquello que somos capaces de dar y compartir con las personas que amamos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y Larisa haya tocado sus corazones. Una historia sobre transformación, sobre cómo el amor verdadero puede cambiar a una persona completamente, sobre cómo la verdadera riqueza está en las cosas simples y genuinas de la vida. Para seguir recibiendo historias emocionantes como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dejen aquí en los comentarios de qué ciudad están escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros contenidos. Y si esta narrativa los emocionó, dejen su like que nos motiva a seguir creando historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Hasta la próxima.